Stop. Bueno, egunon guztio, eskerrik asko etortzeagatik. Ni ezaguna naiz, hemen Euskadin Frantzeske Torralba ni baino liburu asko idatzi du, azken hilabetean 3 liburu atera ditu, ni benetan ez dut ulertzen nondik ateratzen duen denbora gizon honek, hainbeste liburuk idazteko gainea eskondoa dago, eta ditu, ez dakit 4 edo 5 seme alaba, eta hor da bire, eta gero itzaldiak ematen ditu, sartzen baldin bazeate ben interneteko lekuan, ez da izugarrizko dago, gaur hemen dator baino gabian klasea dauka, Bartzelonan. Horregatik hitz egingo du eta beraz aldeingo du trena hegazkina hartzeko. Bueno, gracias por estar aquí. A mí me veis algunas veces en los periódicos y además soy mayor que Francesc y ya habéis tenido más ocasión de oírme. Quizá algunas cosas que digo, pues hasta las he dicho en alguna charla a Crista Vescola. Pero lo de Francesc a mí es que me deja absolutamente apostuflado, porque yo estuve presentando un libro mío en Barcelona pues el 18 de septiembre y allí hice referencia a que creía que era su último libro. Pues que entonces aquí ha sacado 2 libros más. El último lo vi referenciado en Vida Nueva, y era un libro sobre espiritualidad, valores y religión, o religión, espiritualidad y valores. Entonces, bueno, cuando hablé con Miquel, le dije, hombre, pues sobre ese tema de valores, si queréis, yo puedo hablar sobre esto que veis aquí. O sea, qué retos en general se enfrentan los adolescentes hoy. Es un material que ya tengo trabajado y que me sirvió para dar una conferencia y algún texto que está escrito incluso, con detalles, texto escrito. No exactamente lo que está aquí, pero en fin, no me costaba mucho. Y yo dije, hombre, sería bueno que Francesc dijera, bueno, y una escuela cristiana, ¿cómo tiene que abordar? O sea, ¿qué es lo que tiene que... ¿Cuál es la especificidad, hablando del mundo de los valores? Que eso es lo que hará Francesc. Y eso, la titulación de ahí de las 2 conferencias, ¿no? Bueno, el guión que yo tengo pensado para hablaros, falta una cosa que me he olvidado de meterlo ahí, es, en primer lugar, los 2 primeros puntos son los que me van a ocupar más, que 3 retos a los que se enfrenta la juventud de hoy en día, 3 retos visibles, otros 3 retos que son menos visibles, no es que no sean visibles, a los que se enfrentan esta juventud. Falta un punto ahí, por decir, que son presentaros rápidamente algunos datos socio-religiosos de la juventud vasca, que es lo que me he olvidado de poner en el guión. Que es un elemento nuevo al tema, ¿no? Y os diré algo. Y luego, los 2 últimos puntos simplemente me limitaré a señalároslos, porque no quisiera taparle el trabajo a Francesc, cuáles son mi diagnóstico de cuáles son, a mi juicio, los valores positivos y los contravalores o valores negativos en la juventud actual, sobre el cual solamente os presentaré una transparencia y mucho más con la última, que son qué valores son los que, en mi opinión, habría que propugnar en general en la juventud, pero este es el que evidentemente va a tocar Francesc, pero yo sí quiero que sepáis en un momento cuáles son, en mi opinión, estos valores. Lógicamente con los puntos, digamos, veo que quería ver si se podía marcar alguna... sí. Con estos 2 puntos de aquí abajo, con cada uno de estos vale por una conferencia.
pero esos únicamente os lo pasaré muy rápidamente. ¿Cuáles son los 3 retos visibles? Los que, en mi opinión, yo he sugerido como retos claves, digamos, en la juventud de hoy. Buen día, Franceschi. Yo he situado estos 3. La situación económica mundial y del paro, la socialización a través de las nuevas tecnologías y la evolución de los nuevos familiares, cómo está funcionando esto en el tema de la socialización, y yo insisto en el tema de la afiliación. Y luego 3 retos que son no visibles o que son menos visibles para la juventud de hoy y que yo desarrollo hoy: la omnipresencia de valores materiales en detrimento de los valores espirituales. Ya veremos cómo Franceschi desarrolla si es que toca hoy, porque el último libro que ha sacado se las trae. Es religión, espiritualidad, valores, religión. Tocas todo esto, yo me moveré como pisando huevos. La aceleración del tiempo cronológico es un tema del cual me gustaría decir algo porque se habla relativamente poco. Y luego, yo estaba comentando con Miquel cuando veníamos en coche, yo creo que personalmente en un tiempo de incertidumbre como el que vivimos, un reto es la absoluta necesidad de la competencia personal. La competencia personal y la educación a lo largo de toda la vida creo que es un elemento central y clave en este momento como un reto para la juventud. Yo cuando veo a mis propios hijos y les veo cómo están y veo que están bien, soy incapaz de pensar en lo que dónde pueden estar dentro de 10 años. Luego, por eso digo que hay unos valores fundamentales a transmitirles y la competencia me parece que es un valor fundamental. Bueno, los retos visibles voy a ir pasando con ellos porque son cosas que no voy a decir nada nuevo. Uno es evidentemente la situación del paro, la situación del trabajo, ¿no? He traído un dato que es relativamente antiguo, pero lo he traído a propósito para que veáis cómo hay una afirmación que hay que andar con mucho cuidado con ella. En España, más de la mitad de los jóvenes menores de 25 años no tienen trabajo, luego el paro es del 51%. Es un dato de 2012. Ese dato es falso, sí, rotundamente hay que decirlo. Todavía aquí se está diciendo con excesiva rapidez que la mitad de los jóvenes españoles están en paro. Es mentira. Están en paro los jóvenes que están activos. Los jóvenes que están en activos, quiere decir, no, los jóvenes en general. Los jóvenes que están en activos, para empezar, hay que eliminar a todos los jóvenes que están en la situación de estudio. Luego, esta afirmación de que más de la mitad de los jóvenes menores de 25 años está en paro no es falsa, es falsa, porque más de la mitad de los menores de 25 años están sencillamente en la escuela. Luego, aquí digo esto porque hay una tendencia muy fuerte a resaltar lo negativo, a hablar de lo negativo y a decir cosas que no son exactas. Con lo cual, no quiero en lo más mínimo minorizar la importancia del problema del paro, y la prueba es lo que eso puede tener en cuenta, digamos, en función de la educación, que esto os interesa. Esto que tenéis aquí son unos datos internacionales por la Organización Internacional del Trabajo, en donde cuál es el nivel de desempleo según el nivel educativo adquirido. Entonces, en la parte de la izquierda, aquí está el año 2000 y estos son el año 2010. Entonces, fijaos cómo el año 2000, el nivel, por cierto, esto que tengo aquí, este PowerPoint, está a disposición de Christoph Escola y os digo públicamente, si a alguno le interesa, yo no tengo ningún inconveniente en que se lo pidáis y lo tengáis. Digo para que no andéis locos diciendo y ese dato y ese otro dato, o sea, por mí está a vuestra entera disposición. Y además habrá cosas que me voy a saltar porque no me dará tiempo si no. Bueno, aquí lo que quiero llamaros la atención es que, por ejemplo, el año 2000, los alumnos que tenían formación de primaria, lo he hecho de una manera muy rápida, primaria, secundaria o superior, bueno, pues el paro estaba el 15% los que solamente tenían primaria, 14% solamente secundaria y 11%
en nivel superior. Luego, había diferencia, evidentemente. Con la crisis, sin embargo, la diferencia es bestial, porque los que solamente tienen educación primaria, había un 28% de parados, y los que tenían educación superior, había un 11% de parados. Luego había incluso menos parados, bueno, un 1% más que los que había antes de la crisis. O sea, con esto quiero mostrar con datos de la Organización Internacional del Trabajo, que aquí sí que hablan sobre poblaciones activas y no sobre el conjunto de jóvenes. Luego aquí sí aparece por la Organización Internacional del Trabajo la correlación que existe entre el nivel de formación obtenido y el nivel de paro. Bueno, eso se sabe, pero no se dice suficientemente y se sale con la afirmación anterior. En España, quien mejor ha trabajado esto, sin la menor de las dudas, es el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, IBIE. Yo sé que andan con problemas económicos, como todo el mundo, hay que ver cómo está Valencia, pero estos son datos hasta el 2012. Entonces, fijaos en la tabla esta de la derecha, y os digo para que cuando la tengáis delante y la podéis ver con detenimiento, veis la proporción, digamos, las tasas de paro de jóvenes de 16 a 30 años en razón del tipo de formación que tienen. Y lo que está arriba del todo, esta de aquí, que es la que está punteada aquí, esos son los analfabetos sin estudios o primarios. Y fijaos cómo los analfabetos sin estudios primarios han pasado de una tasa del paro del 20% el año 2005 a una que roza el 60%. 60%. Ahí es donde está la realidad del paro. En esos chavales que no tienen formación, que salieron pronto de la escuela, que dejaron muy pronto la escuela. Cuando se habla de fracaso escolar y de PISA y de todo eso, digo, por favor, hagan el favor de hacer lecturas más finas. Y aquí veis que los que tienen un mayor nivel de paro son los que tienen el nivel, digamos, se han quedado con el nivel de analfabetos en estudios. Y estos de aquí, por ejemplo, este gordo de aquí, estos son los que tienen bachillerato. Y estos de aquí, que son los que menos tienen, los de abajo del todo, son los universitarios y los de FP2. Formación profesional avanzada. Luego, insistir en este tema, yo no estoy convencido de que la generación que viene ahora vivirá peor que la de sus padres y que está viviendo, es otra afirmación que se lanza por ahí. Y yo pido que se tengan en cuenta algunas cuestiones que hay que comparar. Hay que comparar los hijos de hoy con sus padres. De hoy es la comparación que se hace, pero eso vale lo que vale. Yo creo que hay que comparar los hijos de hoy con sus padres cuando tenían la edad que tienen los hijos de hoy. Es muy distinto. Hay que comparar las aspiraciones que tienen los jóvenes de hoy con las aspiraciones que tenían los jóvenes hace 30 años, y no digamos hace 60 años. ¿Vosotros creéis que hace 30 o 40 años 7.000 guipuzcoanos se hubieran ido en avión a Manchester a ver a la Real Sociedad? ¿De qué? ¿Pero de qué? Yo, como se ha ido mi hijo, y como mi hijo, el hijo del otro, y el del otro, y el del otro, a Manchester a ver a jugar a la Real Sociedad. ¿De qué? 7.000. Luego, vamos a comparar lo que hay que comparar, ¿no? Luego se hablan las tasas de empleo femenino. Pero es que cuando yo era crío, las mujeres no trabajaban, estaban en casa. Si hoy las mujeres se metieran en casa, y no estoy deseándolo, Dios me libre, porque yo ya sé lo que es estar la mujer en casa y no estar la mujer en casa, y no digo más, porque además la conocéis. Si hoy las mujeres volvieran a casa, no habría paro, Se acabó el paro. Y no me entendáis mal, no estoy diciendo eso. Lo que quiero es que cuando se hacen comparaciones, hay que hacer comparaciones contextualizando situaciones que había entonces y ahora. Las expectativas entonces no son las expectativas de ahora.
ni mucho menos. Aparte de que hay otra cosa que nadie dice. Es que antes en las familias había 3, 4, 5 hijos. Ahora hay uno. Bat, bakarra, quillo. Por eso digo yo que el problema vasco se va a acabar sencillamente porque ya no quedarán vascos. Sin más, o sea, no creáis que va a ser porque las fuerzas, digamos, del Estado español y francés nos van a machacar. No, es que no habrá vascos como no habrá catalanes. Todo el problema que tenéis se acabará, Franceschi. No habrá catalanes ya. El segundo reto visible es el de la socialización a través de las nuevas tecnologías. Y aquí suelo contar esto, a lo mejor hasta ya os lo he contado. Y si me repito, ya soy mayorcito, tengo 71 años y los viejos nos repetimos. Pero es que me parece que es muy bueno. Es un libro que ya veis que ya es un libro viejo, ya tiene 2 años, fíjate. Esto para Francesc sería prehistoria ya entre sus libros. Es superficial, es ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Es de Nicholas Carr y lo cuenta muy bonitamente, dice, el libro muy avanzado, dice, yo me mudé a Boston a la montaña sin cobertura de móvil con un ADS cutre, canceló Twitter, le pongo Facebook entre paréntesis, apago el RSS, reduzco el Skype, el email está cerrado casi todo el día, y entonces pasa el mono, es el mono de no poder hacer eso, y una vez pasar el mono me siento más tranquilo y centrado. Me siento una persona humana. Escribe el libro. Y al salir del libro, vuelvo a su casa, a Boston, y dice, ya estoy recayendo. He vuelto a mantener funcionando el email todo el tiempo y restablecido el RSS. Vuelvo a las redes sociales y publico nuevas entradas en el blog. Compro un Blu-ray con Wi-Fi. Me bajo la música de Pandora, películas de no sé quién, vídeo, es genial. No estoy seguro de poder vivir sin él. A mí me asombra, yo que de vez en cuando he decidido escribir alguna cosa en Twitter, pues para no estar pastertuado, de pronto me asombra ver a gente que conozco, y a las que he saludado últimamente en Barcelona y aquí en Euskadi, que mandan 10, 12, 20 twitters al día. Digo, ¿y dónde coño sacan tiempo? ¿De dónde sacan tiempo para escribir 10 twitters al día? Están todo el día con el toque. ¿Y cuánto coño leen? Bueno, pues este Nicholas Carr tiene 2 tesis, yo añadí una tercera, respecto a la importancia que tienen estas tecnologías respecto al conocimiento. La tesis que llama instrumentalista y la determinista. La tercera es mía, que es un apaño, vamos. La instrumentalista viene a decir que las herramientas tecnológicas son en sí relevantes, son neutras, o sea, las tecnologías no influyen para nada. Son una serie de instrumentos y todo depende de los fines los ponemos nosotros, ¿no? Dice, el correo electrónico nos comunicamos de forma más rápida, cómoda y barata que mediante el correo postal. Es un instrumento que nos permite comunicarnos, no le den más vueltas, como el tren. Hoy vamos a hablar mal del tren y vamos a empezar a hablar de la televisión y las tecnologías son neutras. Nos facilitan una serie de cosas. La otra tesis es la tesis determinista. Dicen que los medios no son solamente canales de información y proporcionan la materia del pensamiento y también modelan el proceso de pensamiento. Y tiene una serie de páginas muy importantes este hombre, que yo después he leído en neurólogos, en neurocientíficos, donde viene a decir que la forma como estamos recibiendo la información, la rapidez con la que estamos recibiendo la información, está incluso modelando nuestros circuitos neuronales. Ese es un punto que a mí se me escapa. Va más allá de lo que yo soy capaz de entender y ellos dicen, programamos nuestros ordenadores y posteriormente ellos nos programan a nosotros. Y recibimos una masa, un input enorme de información y entonces esos son los que nos están determinando. Yo digo, hombre, él dice, es la tesis determinista. La mayor parte de la gente está por la tesis instrumentalista y no por la determinista, porque claro, la determinista es muy dura, es muy fuerte de aceptar, ¿no? Entonces hay una intermedia. Yo cuando presenté esto por primera vez en mayo del 2010, luego ya veis que ya vengo con eso. No, pero en mayo del 2010 todavía no había salido este libro. Yo decía que las máquinas no determinan sino condicionan. Es muy bonito, es muy fácil.
y dije que la persona era anterior al medio, y también es verdad. Pero si queréis que os diga la verdad, a medida que avanzo el tiempo, me pregunto si este condicionante de las máquinas no es un condicionante muy fuerte. Si realmente no nos está cambiando, incluso hasta la forma de aprender y hasta el cerebro. Yo lo del cerebro se me escapa, pero la forma de aprender no, porque es que tal input impresionante de información que estamos recibiendo, es que abrir el ordenador, yo no he querido, por ejemplo, cogerme en Facebook, ni he querido estar en LinkedIn, porque es que no doy abasto, no puedo contestar. No puedo contestar. Mire, ¿quiere usted ser amigo mío? Sí, quiero ser amigo, pero Y bueno, como tengo el síndrome de estar Bastertov es un poco dejado de lado. Lo digo por Franceschi. Porque claro, ya cuando uno se jubilan, ya ni la universidad ya no me manda ni la revista de la universidad, o sea que fijaos, ¿no? Pues entonces entras y me pongo un blog y escribo un blog y me divierto y escribo en el blog y de vez en cuando pues mando un Twitter cuando veo alguna idea que me llama la atención, pero la verdad es que no sigo los Twitters de los demás, que no se enteren, porque no tengo tiempo, o sea, es una barbaridad de cosas, ¿no? Yo ahora estamos entrando en una nueva cultura con estas cosas donde los adolescentes piden y exigen respuestas inmediatas a cuestiones delicadas, muchas veces mediante el anonimato y sin la capacidad, digamos, de asimilación de lo que están recibiendo. El anonimato es una plaga, una auténtica plaga. O sea, eso de que la gente puede decir lo que quiera sin decir quién es el que lo dice, es una plaga de la sociedad actual, que eso no quiere decir que haya más participación en absoluto. Eso quiere decir que hay más gente que cuenta sus historias. Pues de participación es otra cosa, ¿eh? No hablo ni siquiera de compromiso, hablo de participación. ¿Qué participación es esa en la que yo no sé con quién estoy participando? Que no sé si ese señor que pone ahí, que me llamo Pepito Jiménez, es Pepita o es Mari Carmen y tiene 35 años en lugar de los 65 que dice, o viceversa. ¿Qué es eso? Hay una nueva cultura, porque en el mundo real, hasta ahora, los adultos bien que mal educaban a los niños, a los menores. Cuando hablamos de socialización, estábamos hablando siempre de socialización, si queréis, vertical, de la generación antecedente a la generación adulta a la generación más joven. Pero yo creo, en este momento yo observo que hay una socialización que se va de abajo arriba, en donde resulta que quien socializa muchas veces es el más joven al adulto, porque hay cosas que el adulto no entiende, no solamente por la dificultad de la máquina, sino porque de pronto él es el único que de alguna manera adquiere una serie, digamos, de informaciones. Y es clarísimo en este momento que son los niños y los menores los que ayudan a sus padres a entender las máquinas. Entender las máquinas quiere decir ser capaces de adquirir una serie de información. Ayer mi hijo me estaba explicando cómo puedo bajarme un PDF a Word de una manera sencilla, porque cada vez me lo cambian. Ay, mi hijo el que me estaba enseñando eso. Claro, yo creo que sí hay unas cuestiones inquietantes en todo esto que yo no podría vivir sin Internet. Me pasa igual que a Carr. Yo no podría vivir sin Internet. Es impensable que yo pueda vivir sin Internet. Ya no sé trabajar sin Internet. Ya no sé escribir sin Internet. Es impensable. Pero yo sí creo que hay una serie de preguntas que nos tenemos que hacer adultos y jóvenes. ¿Quién garantiza la veracidad de la información? Luego, ¿qué valor hay que conceder a los blogs y a los textos no firmados?
Yo pregunto a los psicólogos, esto lo hablo mucho en conferencias que he dado a psicólogos y a pedagogos y gentes que se ocupan de menores. Bueno, pero ¿cómo se construye una personalidad que de pronto tiene una doble personalidad? Porque de pronto ha encontrado, para trabajar en Internet, él se crea una persona ficticia y esa persona ficticia aparece en sus conversaciones como persona ficticia que es y llega a tener relaciones como persona ficticia. Relaciones que para él incluso pueden ser más estimulantes que las relaciones reales. Y entonces él se confronta en sus relaciones virtuales con sus relaciones reales y se siente más cómodo con relaciones virtuales porque él se ha creado un yo que le gusta. Porque su yo real no le gusta porque tiene algún defecto, el que sea, lo liga, por ejemplo. O no es bien escuchado, entonces, claro, es absolutamente fundamental detectar estas situaciones. Es el tema de la doble personalidad, la dualización del saber. A mí, por ejemplo, me irrita profundamente que en los medios de comunicación, quiero decir el Correo, quiero decir el Diario Vasco, quiero decir La Vanguardia, por citar tres que yo manejo con alguna asiduidad, tú puedes acceder libremente a lo que ha hecho el Barça, lo que ha hecho el Atleti, lo que ha hecho el Real, pero si los artículos de opinión, muchos artículos de opinión, no están al acceso, tienes que pagarlos. ¿Por qué? ¿Cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación en estas prácticas? ¿O es que piensan que, además me dicen, no, es que eso es para guardar, digamos, lo propio del periódico? Y además me dicen, ya sabes cómo andamos económicamente, dicen, ¿y tú crees que la gente va a comprar el periódico para leer un artículo de Javier Elzo? La gente compra el periódico para ver lo que ha hecho la Real. ¿Por qué no le quitan la columna de Toshack? Toshack es Francesco, un gran entrenador, y ha caído en desuso y que también está bastertuado, ¿sabes? Entonces, bueno, esas son algunas cuestiones inquietantes. Yo creo que con Internet han surgido unos nuevos competidores. O sea, los padres y los profesores tienen unos nuevos competidores, evidentemente. Pero los padres y educadores tenemos una ventaja gigantesca sobre Internet. Y es que nosotros estamos en contacto físico con nuestros hijos y con nuestros alumnos. Y nosotros podemos ver cómo reaccionan nuestros hijos y nuestros alumnos, digamos, a todas las informaciones. No digo al detalle, sino vemos la evolución, cosa que no ve un chaval de Internet. Porque incluso puede ser lo que está viendo el otro, está viendo la reacción ficticia del individuo. Yo veo la reacción real de mi hijo y de mi hija, y vosotros la de vuestro alumno. Esa es vuestra gran fuerza. Nuestra gran fuerza como padres y como profesores, ¿no? Claro que ahí necesitamos privilegiar la autoritas sobre la potestas, de eso hablaré un poco más. Los padres y profesores no lo saben todo, pero son los que están más en contacto. Yo creo, es autoritas, yo creo que aquí he puesto unas cosas que me parecen importantes, la capacidad de contextualizar al educando, enseñar a discernir la fuente válida y fiable. La fuente válida es que responda al tema abordado, y fiable que aborde los temas con precisión, porque es que la basura que hay en Internet es inmensa. Yo sí creo que es fundamental dar una educación a los alumnos, enseñándoles a distinguir, digamos, las fuentes de las fuentes válidas de las no válidas, las fiables de las no fiables. Ayudarles a que sean capaces de ver cómo pueden detectar que una información es errónea, que no es errónea, y sobre todo saber discernir cuál es el esquema de valores que subyace, digamos, en unas y otras informaciones. Ese es un trabajo gigantesco y que yo creo que ese es un trabajo que debe de hacer, digamos, un centro docente y un profesor. No pretendo que el profesor sepa más
de las maquinitas que los alumnos. No vamos a ser capaces, sabrán mucho más ellos que nosotros. Incluso tenemos que preguntarles, ¿y esto cómo coño llegas hasta aquí? Porque yo no sé. Pero cuando llega, yo siempre creo que es muy importante que cuando de pronto llega una información que puede ser un artículo de prensa y decir, bueno, ¿y qué es lo que está debajo de este artículo? ¿Cuáles son los valores subyacentes? ¿Qué es lo que busca? Todo eso que se llama análisis de texto, pero no con Góngora, con todos los respetos por Góngora, sino con lo que sale, lo que está leyendo en su vida cotidiana. Con eso. El tercer reto visible, yo me tengo que parar en media, ¿verdad? A menos 25. Y bueno, estoy con los retos visibles. El tercero es la evolución de los núcleos familiares. Yo creo que este es un tema al cual yo le doy mucha importancia, porque yo creo que ya prácticamente la familia vive una auténtica mutación. Ya no acaba de hablar la familia como unidad sociológica. Yo creo que podemos hablar con todo rigor de las familias e incluso podríamos hablar de núcleos familiares, que es la terminología que utiliza el Instituto Nacional de Estadística y que me parece que es muy correcto. A mí me parece fundamental distinguir la familia de la pareja. Es un leitmotiv que llevo hace mucho tiempo en la cabeza. Y hay una serie de indicadores que son muy claros para distinguir la familia de la pareja. La pareja hablará de niño o niña y la familia hablará de hijo o hija. La familia hablará de padre o madre. La pareja hablará de hombre-mujer o de hombre-hombre, mujer-mujer. Entonces, por eso insisto en el papel, digamos, de la filiación, porque me parece que es un tema clave. Aquí os paso, ya lo leeréis, cuáles son factores de armonización familiar. Están cogidos de una investigación que hice precisamente en Cataluña y que creó un cierto ruido, pero no me detengo. Sí quiero volver a hablar de la potestas a la autoritas. Estamos en modelo global de familia que está cambiando, es el modelo patriarcal, autoritario, mediterráneo, católico. En lo que tenía yo creo que afortunadamente en lo que tenía de patriarcal y autoritario está desapareciendo. No en lo que tenía, digamos, de mediterráneo ni católico, sino en lo que tenía de patriarcal y autoritario. Y se está imponiendo un modelo de matriz nórdico protestante, devaluado, mal copiado, donde la familia queda en segundo lugar y se ha introducido a la pareja y dentro de la pareja cada uno de los miembros de la pareja. Entonces, la potestas tradicional de cuando seas padre comerás huevos, por decirlo de una manera muy rápida, o esto se hace así por el artículo 33, eso ha desaparecido. Y la autoritas entre nosotros, siempre me saltó la cesa, la autoritas entre nosotros pues tiene dificultades en imponerse y además se impone mal, pues con un sistema que es a veces un sistema de reconocimiento, de discusión. Ayer, de diálogo con los hijos, de amigueo con los hijos. Ayer precisamente leía un artículo en La Croix, donde un psiquiatra sueco se planteaba los problemas que estaban teniendo en la educación de los hijos en Suecia, precisamente porque este problema que estaba viendo aquí, habían devaluado el papel de la filiación y el papel de la educación de los hijos en un laissez-faire, laissez-passer. Ayer mismo estaba leyendo y estuve a punto de meterlo como artículo para el sábado en el Diario Vasco, pero no voy a hablar sobre eso el sábado en el Diario Vasco. Voy a hablar de otra cosa. Voy a hacer una comparación de dos cadenas de televisión. 13TV, donde me apoyo en un artículo que habéis publicado. No sé si habéis publicado ese artículo. Lo habéis publicado todavía. Al menos os cito. Un artículo sobre 13TV y sobre la sexta del Gran Uomini. Porque, claro,
13TV está mal, pero la sexta le hago booming. Es que el día pasó así, vi la educación que iba a traer el Partido Popular a España con la religión y los ejemplos de Jesús andando sobre las aguas y no sé qué nadador saliendo del mare magnum. Y bueno, era una cosa tan alucinante que dije, bueno, pues están locos. Aquí un ejemplo de las dos Españas. Entonces, esta historia del psiquiatra sueco, pues ahí se quedará. Entonces, es verdad que tenemos el tema de la autoridad, de la personalidad autoritaria que hablaba Adorno, pero yo creo que en realidad hemos pasado de la prepotencia que podía haber habido en unos padres a la impotencia. O sea, más que prepotencia, lo que se vive es una impotencia. Hay padres prepotentes, a ver los haylos, yo he hecho muchas tipologías en la vida, pero yo creo que en este momento la matriz está en la impotencia, que es entendiendo por eso la dificultad para transmitir una serie de valores, una serie de normas sólidos, establecidos, con fundamento, etc. Yo aquí os doy 3 definiciones de familia, que esto probablemente me lo habéis contado porque es que me gusta mucho contarlo además. Una se le oye a Lipovetsky, el gran Lipovetsky. El gran Lipovetsky. Se le oí en una mesa redonda en la cual yo le estaba presentando. Luego discutimos mucho en la mesa tomando un vaso de vino. Pero Lipovetsky tiene esta definición de familia. La familia moderna es la familia en la que los individuos construyen y vuelven a construir libremente durante todo el tiempo que les dé la gana y como les dé la gana. Dice, no se respeta a la familia como familia, no se respeta a la familia como institución, pero se respeta a la familia como instrumento de complemento psicológico de las personas. Es como una prótesis individualista. Eso es la familia, una prótesis individualista. La familia es ahora una institución dentro de la cual los derechos y los deseos subjetivos son más fuertes que las obligaciones colectivas. ¿Pero qué chaval va a salir ahí? Claro, cuando le pregunté yo, estando en la mesa con él en Madrid, oye, le dije, Gilles, ¿y qué haces tú con los hijos aquí? Me dicen, hombre, hay guarderías, claro. No estoy en contra de guarderías, sin más. Pero claro, en este modelo el hijo ha desaparecido. La familia es una prótesis individualista para la pareja. ¿Y qué es una prótesis? Es una cosa que llevas mientras te vale. Y cuando no te vale, horcompo, fuera. Y te pones otra mejor o vives sin prótesis. Otros grandes fenómenos, Ulrich Beck y Geneviève Beck-Gersheim, no sé si es su mujer, su pareja, pero escriben trabajos juntos, ¿no? Para el amor destradicionalizado todo se presenta en forma de yo. La verdad, el derecho, la moral, la salvación, el más allá y la autenticidad, subrayan ellos. Este amor moderno tiene su fundamento en sí mismo. Se ha encerrado en sí mismo, en ninguna abertura a nada. No digo a la trascendencia, sino ni siquiera al bien común, ni siquiera al hijo. De ahí que en su libro ya antiguo, Hacia la familia posfamiliar, por eso mi empeño en los términos, hacia la familia posfamiliar, de la comunidad de necesidades a las afinidades selectivas. Lipovetsky, afinidades selectivas. Me gustas y como me gustas, estoy contigo y te necesito porque me da seguridad psicológica, que está muy bien. No voy a decir que eso esté mal. Pero si dejas de darme porque resulta que he encontrado otra que me parece que me va a dar más, pues eres una prótesis fuera. Claro, entonces en el índice analítico del libro no aparecen los términos de padre, madre, hijo e hija, sino aparecen los términos de hombre 2 veces, mujer 26. Podríamos hablar de esto, de mujer, hombre. El día pasado me negué a dar una conferencia que me montaba ABC, porque no me iban a dejar deciros las cosas que yo quiero sobre el tema. Y bueno. En fin, este es un ejemplo muy claro de ver la muerte de la filiación. Mi definición de familia es esta.
Lo esencial y lo que define una familia es la unión intergeneracional de dos o más generaciones, en la que la generación adulta asume la responsabilidad de educar a los miembros de la generación menor con los que conviven de forma estable y duradera hasta su emancipación. Esto es lo fundamental. Luego añado una cosa más, pero no quiero entretenerme en eso. Yo tendría que hablar de la maternidad. Hay un texto precioso de Julia Kristeva sobre la maternidad, lo podéis leer. Hay un texto dramático de Sylvie Lacan, la hija de Lacan, el psicoanalista, cuando escribió un libro, Un père puzzle, que se ha traducido al castellano, que es dramático. La importancia del primer año de la vida, aquí estoy escrito varias cosas. Retos no visibles, porque me queda muy poco tiempo. La omnipresencia de los valores materiales en detrimento de los valores espirituales. Bueno, de esto quizás Francesco os hable. Yo voy a pasar muy rápido porque yo creo que, por decirlo muy rápidamente, es la contemplación frente al activismo, lo importante frente a lo urgente, la sabiduría frente al tecnicismo, la jerarquía de valores frente al todo vale, la moral de la responsabilidad frente a la moral libertaria, la calidad de vida frente al nivel de vida, el egocentrismo frente al alterocentrismo. Mathieu Ricard es un fraile, es un monje budista a quien le conocí personalmente porque le traje al Fórum de esto a dar una conferencia. Y acaba de publicar un libro que solamente conozco una recensión de él, pero es un taco de 700 y pico páginas, donde dice que el altruismo es la salida a la humanidad, algo por el estilo. El altruismo es la salida a la humanidad. Acaba de salir el libro, está editado en francés. Y luego, ser cristiano es una concreción de la espiritualidad, pero también una espiritualidad atea, como sabéis. Me gusta mucho la apuesta de Mounier. Sigo volviendo a la apuesta de Mounier, que Mounier, en el programa del personalismo nucleado en torno a la revista Esprit, era un hombre que se alejaba del marxismo, que criticaba por economicista, del capitalismo porque concedía mayor importancia al tener que al ser, del espiritualismo porque era individualista, del existencialismo por individualista y del espiritualismo porque ignoraba la situación real del ser humano. Entonces, él propone una sociedad personalista y comunitaria, es lo que llama el personalismo comunitario, que yo sigo pensando que es vigente. La idea del personalismo comunitario que esté abierto hacia los otros, hacia el mundo y hacia Dios. Aquí desarrollo un poco más esta idea, me la salto. Yo tengo mucho cariño a Rob Riemann y yo os recomiendo vivísimamente que leáis a Rob Riemann. Hay un libro que está traducido al castellano que es Nobleza de Espíritu, que es del año 2006, cuyo primer capítulo es impagable. Y ha sacado otro libro que creo que no está traducido al castellano, que es El eterno retorno de los fascismos. El eterno retorno de los fascismos. Tema de una enorme importancia en este momento en Europa, pero ese no está traducido al castellano. El segundo reto no visible es la aceleración del tiempo. La aceleración del tiempo. Yo aquí me he guiado en algunas reflexiones de un autor que no está traducido, Helmut Rosa, lo tenéis ahí abajo, la referencia, la aceleración, una crítica del tiempo. Helmut Rosa distingue tres dimensiones en lo que él llama dimensión profana del tiempo y una dimensión que llama la dimensión sacral, el término es suyo. Yo le llamo metahistórica, porque sacral no tiene por qué ser necesariamente sacrado, pero en nuestro caso puede serlo, y voy a ello. En la dimensión profana del tiempo él distingue tres tiempos. El tiempo de la vida cotidiana es lo que hacemos, digamos, en nuestra vida cotidiana, la organización, digamos, de la semana, del mes, cómo voy a hacer yo para llevar a los chavales al colegio, y cómo voy a organizar mis vacaciones, cómo voy a ocuparme, digamos, de mis abuelos, de mis padres, de mis hijos, mis obligaciones laborales, la organización de la vida cotidiana. La otra dimensión del tiempo es la biografía personal. O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer en mi vida? O sea, ¿cuál es el objetivo que yo tengo en mi vida? ¿Cómo me sitúo yo dentro de 30 o 40 años?
cómo quiero morir, cuál va a ser el objetivo, a qué voy a dedicar mi vida. Es el tiempo de la biografía personal. Y luego hay un tiempo que llama el tiempo histórico, que es el tiempo que nos ha tocado vivir. El tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo que tiene, digamos, una serie de valores, tiene una serie de sistemas. Hoy vivimos en Europa dentro del sistema capitalista y además no se le ve salida. Vivimos dentro del sistema democrático y se dice que es el mejor de los mundos. Vivimos una sociedad que se caracteriza básicamente por un individualismo muy fuerte, con una pérdida de solidaridad. Vivimos el tiempo de la construcción europea con los problemas que estamos viendo, etc. Ese es el tiempo histórico que nos toca vivir. Europa ha salido de 2 guerras en el horrible siglo pasado y ahora está muy despistada. Pero él añade un otro tiempo. Los 3 tiempos están, evidentemente, estos 3 tiempos están entrelazados y él sostiene, yo creo también, que el tiempo histórico influye muy fuertemente en el tiempo cronológico y en el tiempo biográfico. Pero él habla del tiempo sacral. El tiempo sacral, dices, la asociación del pasado, del presente y del porvenir en la biografía del individuo se realiza siempre teniendo como fondo un cuadro histórico, una comunidad cultural o un relato de historia universal. Los ejemplos que él pone básicamente son los que están aquí abajo en esta tabla. Él básicamente se sitúa a la Unión Soviética, que incluso quiso cambiar el calendario, como sabéis, y si no sabéis, echar un vistazo a Internet y veréis qué cosa más divertida es ver cómo quiso cambiar el calendario en los tiempos de Stalin. O, por ejemplo, la Revolución Francesa también quiso cambiar el calendario, la Revolución Cubana. O sea, es un tiempo histórico que trasciende de alguna manera, digamos, a una generación, a un tiempo y que tiene pretensiones, digamos, de universalidad. Desde una vertiente laica, supongo yo, por ejemplo, algunos entienden el tiempo histórico la lucha del cambio climático, la defensa de los derechos humanos, la erradicación de la pobreza. Pero claro, desde la vertiente religiosa tenemos las grandes religiones, el judaísmo, la religión musulmana, el cristianismo. Entonces, yo reflexiono, y hablo algo de esto en mi libro, sobre los cristianos. Bueno, no quiero hacer propaganda en mi libro, aprovechando que estoy aquí. En donde yo creo que el cristianismo es justamente, tenemos una religión sacral, una dimensión sacral. Todavía ayer el Papa Francisco hacía referencia a esto, cuando decía que nosotros tenemos una historia atrás y tenemos un presente y tenemos una historia más allá, que es el mundo de los muertos, el mundo de los glorificados. Entonces, un cristiano, tiene una dimensión del tiempo específica porque sabe que tiene detrás una historia, una tradición, en el sentido fuerte del término tradición. Hay 60 y pico generaciones de cristianos detrás nuestro, que es la leche. 60 y pico generaciones. Y en este momento nos proyectamos en el futuro y tenemos una dimensión del tiempo que podemos mirar a 20 años, 30 años, 40 años. Por eso la misión educativa no es el mayor error que podemos cometer y cometemos los profesores, porque queremos, si no vale para nada lo que hago, si es que no se nota, pero si todo lo que digo no les importa un pito. No, sí les importa. Y eso se ve sobre todo cuando vas a una persona adulta, como yo ya he hecho, por indicación de Plazaola. ¿Os suena Plazaola? Jesuita Plazaola. Me dijo hace años: oye, me gustaría que me hicieras un estudio para ver qué es lo que les ha quedado a los que estudiaron jesuitas hace 40 años. Y tenía las listas, les hice una encuesta, como he dicho, una encuesta a los que estudiaron en el seminario de Derio hace 35 años. Y es apasionante darte cuenta de que en ese momento es cuando ves la dimensión que es prácticamente, en este caso es biográfica, pero tiene importancia la dimensión sacral.
Y la última, el tiempo tecnológico es el tiempo del día a día. Y luego quería decir aquí la importancia de la competencia personal, la educación larga toda la vida, todo esto lo sabéis de sobra, y me lo paso enteramente. Los datos socioreligiosos, esto es lo que, no es, lo que quería deciros, pero conviene que sepáis 3 cosas y me callo, para que tengáis una idea. Esto a lo mejor en alguna conferencia de Cristóbal Escola os lo he contado, pero todo lo que está aquí no. Esto está en Drogas y Escuela 8. Los datos son de diciembre del 2011, pero ha salido el libro hace 3 meses, luego no creo que tengáis este dato. Esta es la autodefinición religiosa de los alumnos de Euskadi, escolares de 12 a 18 años. Son los que están en la segunda etapa, en la última etapa de la primaria y están en la enseñanza media. Y entonces, fijaos bien, está preguntado como nunca se ha preguntado. Porque he querido ver cuál es la incidencia de los musulmanes, los evangélicos, y he distinguido, algunos me dicen que pido demasiado, probablemente pido demasiado, pidiendo que me distingan entre agnósticos, indiferentes a lo religioso, no creyentes y me considero ateo. Probablemente pido demasiado y no pongo la mano en el fuego que el que me ha contestado pues sepa muy bien distinguir esto, pero tengo una idea de dónde se han metido. Y en líneas generales observo un fenómeno que es muy llamativo, y es que hay más, en este momento, más escolares que se declaran en el puzzle agnóstico, indiferente, no creyente, ateo, que en el católico. Esa es la realidad de Euskadi de ahora. Lo de podedades, solamente deciros una cosa. El católico practicante baja de 12 a 13 años, que cuando todavía tienen 22,5, a ver si con esto lo puedo marcar. ¿Veis? De 12 a 13, estos son años, 12 a 13 años, hay un 22% que dicen que son católicos practicantes, y cuando llega a 19 y más años baja al 4,4%. No creo que se extrañe esto. Lo estáis viendo constantemente. Pero sí quiero que os fijéis que el musulmán, que son muchos menos, pasa lo contrario. Y es que a medida que avanzan en edad, son más practicantes. Esto es muy interesante, pero me lleva más tiempo del que puedo dedicar aquí a explicarlo, pero es muy interesante. Muy interesante porque tiene una distinta relación a la dimensión religiosa. Estos son datos del gobierno vasco con una pregunta distinta, pero no me entretengo porque veis que sabe lo mismo. Esta sí que os interesa ver. Es datos del gobierno vasco. ¿Cuántos se dicen católicos practicantes según que estudien en un centro público, en un privado religioso y en un privado no religioso? Creo que no os sorprendo nada si os digo que tenéis un 39%. ¿Veis esta cifra de aquí? Un 39% de vuestros alumnos se dicen ateos o agnósticos. No creo que se extrañe nada, ¿verdad? Es cierto que dais una proporción mayor de privados de católicos practicantes y de católicos en general, hay algunos más, pero bueno, no es A y B. Y esto es una bomba. Esta es una bomba cuando veis, por ejemplo, que la autoadscripción religiosa de los jóvenes vascos por opciones políticas, los que se dicen en mayor grado católicos practicantes son los del Partido Popular, ¿lo veis? Los de UPyD, ¿lo veis? Los del PSOE y los que son del ámbito nacionalista están todos por los suelos. Me lo salto. Podríamos hablar de esto, he dado muchas conferencias, ¿no? Me lo salto. ¿Dónde está la especificidad del católico según estos datos? Me lo salto para presentaros solamente esto y me callo. Paso 3 transparencias y me callo. Estas son mi propuesta de los valores positivos en los jóvenes de hoy. Es una opción hecha en base a lecturas, reflexiones, y en un intento, digamos, de concreción máxima. O sea, pon 5. Y doy vuelta al cerebro y yo pongo estas. La capacidad de adaptación, el rechazo al enchufismo, la lealtad, la honradez básica, es buena gente. Hoy para los jóvenes son buena gente. Hay una conciencia ecológica. En mi casa, la cuarta y quinta basura ha entrado por nuestros hijos, por ejemplo. Y hay una valoración positiva de los derechos humanos.
Otra cosa es que la cumplan. Como valores negativos o contravalores, yo digo la dificultad para adoptar compromisos duraderos. ¿Son presentistas? No, es evidente. Es la sociedad, digamos, de la informática, son presentistas. Son más individualistas que propiamente solidarios. Y cuando son solidarios, son puntualmente solidarios. Ahí hay un problema muy serio dentro de la Iglesia Católica con los jóvenes, es que son puntualmente solidarios y la dimensión sacral la tienen, y por eso le doy mucha importancia, tienen dificultad a admitir el linaje, la historia, la secuencia en el tiempo. Son demasiado dependientes de la familia de origen, pero ahí los responsables son los padres. Ahí soy rotundo, son los padres. Hay una sacralización del fin de semana absoluta, pero eso es también en toda la sociedad, ¿no? Y son evidentemente muy conscientes de sus derechos y mucho menos de sus responsabilidades, son un punto, digamos, en negativo. Y luego, esto es, ¿qué valores hay que promover? Es una pregunta histórica que me valen por todas partes, que he escrito sobre esto 1000 veces y que he hecho listas y para ti y para tal. Y la última, pues es esta que está aquí, que bueno, espero que no te pise nada, Francesc, la competencia personal, la inteligencia sentiente, pienso en Xavier Zubiri, la recuperación de la filiación, no al dinero como valor, sino al valor del dinero, que estén abiertos a la innovación positiva, porque hay innovaciones regresivas. Pero esto no hay que decirles a los jóvenes, esto hay que decirles a mucha gente que vive en el mundo de la empresa que creen que innovar, sí, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Tolerancia y solidaridad, sin olvidar la necesaria intolerancia, la necesidad de la formación permanente. Creo que es clave esto. No bastan los valores finalistas, los objetivos, si no tienes también los valores instrumentales del esfuerzo, el trabajo, la constancia, la abnegación, sin lo cual lo otro es un brindis al sol. La gestión de la sexualidad. Ahí se ha fallado estrepitosamente. La seguridad sí, pero la libertad más aún, la primacía del espíritu. Y por último, la utopía, no la quimera, por un mundo mejor, un mundo más justo. Eskerrik asko. Bueno, yo hablo de lo que más o menos se ha hablado planteo temas que se han planteado en la mesa, ¿no? Un poco la sorpresa ante el panorama muy oscuro que se ha pintado, que Javier Elzo ha pintado, en cuanto a las formas de socialización actuales en referencia a las formas tradicionales de socialización, ¿no? Que en la vida en la ciudad, diferente de la vida quizá en los pueblos, que la influencia que ha tenido la cuadrilla, etcétera, y también cómo actualmente es verdad que no se ha citado tanto el valor del deporte como forma de socialización y así. Bueno, también hemos resaltado el tema de la socialización invertida, como los pequeños son los que educan a los adultos, pero también hay una cierta visión positiva de esta inversión, que sería que de algún modo cae la forma autoritaria del adulto, que le hace entrar en una cierta humildad y que también motiva al niño a aprender, el saber que tiene una influencia sobre los adultos, ¿no? Hemos resaltado las identidades virtuales, que cómo se ve que en un tiempo como la adolescencia, en el que se está construyendo la personalidad, pues el sustituir o suplantar la propia personalidad porque no te gusta, porque no la aceptas, pues entras en un problema bastante peligroso. Hemos dicho que la juventud en el fondo es reflejo de los adultos y que los adultos tenemos que también mirarnos para adentro cuando hacemos análisis de la juventud y preguntarnos si nosotros también somos así o estamos siendo así. Cómo situarnos como escuela y educadores ante este panorama, si una situación más de confrontación, de oferta de contravalores, de una alternativa,
o entrar a formar parte, que ya estamos en este mundo, compartir y de ahí poder sacar algo. Luego hemos hablado también de la relación escuela-padres con respecto al alumno, como cuando no hay referencias paternas, dónde se tiene que situar, paterno-maternas, dónde se tiene que situar la escuela, si tiene que sustituir en cierto modo esos referentes o no, y ahí entramos en el tema de derechos y responsabilidad, los derechos que se exigen, del conflicto que puede haber entre los derechos y las responsabilidades. Y si me he dejado algo y la mesa quiere añadir, no sé. Lo que habéis dicho comparto muchas cosas. No he hablado de la cuadrilla, pues porque no se puede, no he hablado del deporte, pero del deporte podríamos hablar mucho, ¿eh? El deporte se puede convertir realmente en una sacralidad posmoderna, ¿eh? Eso nos llevaría muy lejos, el deporte. O sea, la pregunta es, ¿por qué es tan importante el deporte? No me atrevo a hacer como hace aquel profesor inglés, hablando del deporte en Inglaterra, dice, ¿qué es lo que le falta a esta sociedad para que el deporte sea tan importante? No llego a tanto, ¿no? De lo que habéis dicho, quiero resaltar la primera afirmación, o sea, el panorama oscuro que yo he podido presentar de la socialización actual. Hombre, yo he remarcado los riesgos que plantea digamos, un sistema de Internet frente al cual no podría vivir, o sea, yo no podría vivir con el sistema de Internet. Lo que hace falta es que sepamos y aprendamos a utilizar esas herramientas de forma positiva. Quizá eso es lo que no he remarcado suficientemente, lo que no he dicho. Pero yo no demonizo Internet. Lo que digo es que Internet es un arma que está ahí, que según cómo se use. Y yo sí mantengo una preocupación. Yo he solido decir que soy un pesimista que espera estar equivocado. Eso es verdad que lo asumo. Yo en este momento soy un pesimista que espero estar equivocado. Pero realmente me preocupa el auge del anonimato, el auge, digamos, de que cada cual puede decir lo que le dé la real gana sin dar cuenta de por qué dice lo que está diciendo. Y claro, que eso se entienda como participación ciudadana, pues eso me preocupa. Eso me preocupa mucho. En ese sentido, sí, manifiesto una preocupación real por lo que pueda pasar y por más cosas. A ver, estoy de acuerdo con lo de la escuela y los padres y la juventud reflejo de los adultos y la identidad virtual, todo eso estoy de acuerdo, claro. Hola, buenos días. Buenos días. Nosotros debíamos estar un poco dormidos porque no hemos hablado tanto como en aquella mesa, pero hemos resaltado dos cosas. No nos ha sorprendido tanto los datos, venimos de San José, San Sebastián, Donosti, Egibide y Urdaneta de Loiu, y no nos han sorprendido tanto los datos de los alumnos que no se consideran creyentes practicantes, porque por lo menos en nuestro centro se ha planteado la pastoral como comenzar desde el principio, como tratar a los alumnos como personas a los que hay que darles una buena nueva y que se entusiasmen con esa idea. Entonces, se trabaja desde la interioridad, desde los valores e intentar engancharlos desde ahí y desde eso, sobre todo el optimismo. Luego también nos hemos quedado con la palabra anomia y creemos que es el reto que tenemos los educadores más grande en los centros, que es hacerles ver que hay valores que les van a servir para toda su vida y que son los que les van a hacer felices. Y no hemos hablado mucho más, en esas dos cosas nos hemos quedado. Egunon, denoi. Bueno, en esta mesa, aparte de todo lo que pues ha comentado en el resto, una de las cosas que igual más ha calado y con el eco que nos hemos quedado es la importancia de nosotros sentir y querer aquello que estamos haciendo para calar a los alumnos. Si el educador no es el primero en creer y en sentir esto, es muy difícil que a los demás se lo podamos hacer. Por tanto, a la hora de la elección del profesorado, de los educadores, creo que hay
algo clave que tenemos que ir buscando también en eso. Y por lo demás, no sé si alguna cosa a remarcar. Respecto de la primera cuestión que habéis planteado, el de empezar de cero y la buena nueva, yo hace muchos años, cuando hablaba sobre la fe y he escrito algunas cosas sobre la fe en los jóvenes, yo he solido insistir en que realmente hay que poner el acento en el querigma, en el anuncio, porque yo creo que muchos jóvenes no han oído el anuncio, no conocen el anuncio, no saben cuál es el anuncio, qué es lo que hay que anunciar. Y eso que algunos libros, algunos textos que hay por ahí míos de hace ya bastantes años, es en lo que yo insisto muchísimo. Peter Berger, el gran sociólogo americano, que, bueno, yo no sé ahora si es americano o es un austriaco afincado en América, pero creo que es americano, Peter Berger, sí. En un libro muy interesante y poco leído, que es Cuestiones de Fe, él, hablando de su fe, dice que él oyó unos rumores de Dios en su familia, en su entorno, y que esos rumores de Dios que él escuchó, él después los hizo propios en su vida, y que de ahí nace su fe. Del hecho, bueno, Paul Ricoeur también habla de una cosa similar, dice que su fe es un azar convertido en destino gracias a una elección continuada. Es una afirmación muy intelectualoide. Volvamos a Peter Berger. Yo lo que sostengo es que ese rumor de Dios no llega a los jóvenes. No se habla, o sea, en su vida cotidiana no aparece ese rumor, no aparece el querigma. Y leyendo estos días un libro absolutamente delicioso y muy interesante, cuya lectura os recomiendo vivamente, de Santiago Guijarro, que es La primera evangelización. Está en Sígueme, acaba de salir. Santiago Guijarro, La primera evangelización. Él cuenta claramente cómo la primera evangelización, que es la que tuvo lugar, la primera evangelización tuvo lugar en el interior de los propios seguidores de Jesús. El primer anuncio fue ese Jesús que le hemos visto, Dios le ha resucitado y vive entre nosotros. Y a partir de ese primer anuncio, que ese es el querigma fundamental, empiezan a decir, ¿y qué es lo que nos dijo mientras vivía? Y entonces, a través de la experiencia pospascual, que es la experiencia de la resurrección, vuelven a la mirada atrás y empiezan a ver qué es lo que ese Jesús les había dicho. Pero el anuncio fundamental es Jesús, que le han ejecutado ignominiosamente. Dios le ha resucitado a nosotros. ¿En qué consiste esa aparición? Difícilmente van a decirte que es un cadáver andante. Ahí entramos en el terreno del misterio, en el cual yo creo mucho la importancia del misterio. Pero es un misterio que es capaz de cambiar la vida de unas personas. Y ese es el querigma. Entonces yo creo que ahí estoy completamente de acuerdo de que hay que partir de cero, hay que partir del querigma. Nosotros anunciamos a Jesús crucificado. Y a partir de ahí, pues avanzamos. Lo tenemos que anunciar con nuestras cabezas, con nuestras categorías. No tenemos otras. Newman decía que él solo puede respirar con sus pulmones, que no puede respirar con los pulmones de otro. Bueno, pues yo digo que yo solo puedo pensar con mi cabeza, que yo puedo pensar con la cabeza que tengo ahora, con la formación que tengo ahora. Entonces,
tenemos que buscar un querigma que anuncie lo esencial, pero sabiendo que estamos en el siglo XXI. Luego, yo estoy completamente de acuerdo contigo, digamos, en esa dimensión. El tema de los valores, pues no, pues sí, por supuesto, pero hay que andar con mucho cuidado, porque es que mucha gente dice valores y luego se habla mucho de valores y de que hay que tener valores, pero unos valores que no tengan una concreción en algunos comportamientos, en realidad es un brindis al sol. Por eso yo insisto mucho en la necesidad de no limitarnos a valores, digamos, finalistas, o sea, como valores como prioridades, que sí, hay que tenerlas muy claras, por supuesto, pero si no metemos ahí, es una vieja distinción de Rokic, de hace ya 50 años. Dice, los valores instrumentales son esos que hacen que los valores finalistas se puedan llevar a cabo. Si no, es un canto al sol, un brindis al sol. En efecto, si tú no crees lo que estás haciendo, lo vas a hacer mal y lo vas a pasar muy mal, además. Tú mismo, el primero. Suelen decir, cuando entra esa historia y esa histeria, que algunos habéis padecido con la Q de calidad y los ISOs y esas cosas espantosas que se han inventado, de la que yo afortunadamente he podido librarme, porque cuando quisieron meternos en Deusto, por primera vez, le pegamos un tal varapalo al primero que lo metió que se echó para atrás. Sin embargo, luego han conseguido imponerse, ¿no crees? Han conseguido imponerse, ¿no? Entonces ahí dicen que el cliente es el alumno, con esa idea del cliente. Entonces el cliente es el alumno, entonces tenemos que procurar que el alumno esté contento con esto, ¿no? Y digo, lo siento mucho, eso así no van las cosas. El elemento central de un centro docente es el profesor, aunque evidentemente el objetivo no es el profesor, el objetivo es el alumno. Pero el elemento central, en mi opinión, es el profesor. Profesor, profesora. Entonces, yo he defendido muchas veces, cuando he trabajado temas de convivencia en Cataluña, he hecho varios estudios en Cataluña sobre el nivel de convivencia, y he dicho que hagan el favor de hacer un análisis por centros, con toda la discreción del mundo, con toda la discreción del mundo, sin dar la publicidad y lo que sea. Y entonces, para que un centro funcione hace falta que haya un director que dirija, un claustro de profesores que realmente sea claustro de profesores, y unos profesores que realmente se crean lo que están haciendo, estén convencidos de su labor. Si tienes eso, ese centro funcionará muy bien. Por eso es fundamental, me parece fundamental. O sea, una buena educación exige un profesorado que esté razonablemente contento con lo que está haciendo. Y a mí me ha tocado la gestión en mi vida también. Yo he sido director de la Escuela de Ciencias Sociales 13 años. Mi objetivo era muy claro, tener un profesor que esté contento con lo que está haciendo y darle las facilidades para que esté contento. Lo puedes exigir, sí, pero él tiene que estar contento y convencido de lo que hace. De ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Claro, yo entiendo el desánimo. Por eso he dicho antes el desánimo de que dicen, es que no se hace ni puñetero caso. Es que me cuesta 20 minutos que empiece la clase. Es que realmente lo que cuento, no estéis tan seguros de eso. Entiendo que es difícil que un individuo esté muy de acuerdo, muy contento cuando lo explicáis, digamos, la trigonometría o las derivadas, porque es un tema más complicado, ya lo sé. Es evidente que es más complicado. Pero no olvidéis nunca que la labor del profesor, como la del padre y la de la madre, es a largo plazo. Y no se ve en realidad hasta que pasan muchos años. Y termino con una frase. Yo realmente he valorado a mi padre cuando se ha muerto. Y después de muerto. Y es después cuando me he dado cuenta de muchas cosas. Claro, es muy duro, cuando uno es padre, y es muy duro cuando uno es profesor,
que de pronto haya alguien que cuando tú ya no estás, de pronto diga, y ahora me acuerdo de ti. Digo, joder, cabrón, pues ya no te acordado entonces, ¿no? Bueno, creo que es la hora de tomar el café, ¿no? Eskerrak emateko txalo bat emango diogu. Stop.